¿Alguna vez te has preguntado por qué Windows se convirtió en la principal plataforma para juegos? ¿Cómo una aburrida herramienta de oficina logró superar a todos sus competidores? ¿Y qué estaba haciendo Apple mientras tanto? Porque si lo piensas, los productos de Apple siempre han sido conocidos por su potente hardware, velocidad y capacidad de respuesta. Sus dispositivos eran los mejores para trabajar con gráficos, vídeo y audio. Entonces, ¿por qué macOS nunca se convirtió en la opción preferida para los gamers? Ahora imagina que todo pudo haber sido diferente, que hoy los videojuegos en PC no existieran como los conocemos, que los gamers solo jugaran en consolas, pues esto pudo haber sido realidad de no ser por una decisión inesperada y contraria a la lógica. Hoy descubrirás cómo Windows se convirtió en la plataforma favorita de los jugadores, por qué su reinado empieza a tambalearse, cómo Gabe Newell ayudó a consolidar el dominio de Windows en juegos y luego creó su propio desafío con Steam, y por qué Apple, tras perder una vez, ahora se prepara para un gran regreso. No olvides suscribirte al canal y darle el botón de me gusta. Hola, soy Robert y esto es La Tecno Barretina. Comenzamos. La historia comienza en 1994. Microsoft estaba a punto de lanzar su gran éxito, Windows 95, pero había un problema enorme. Era un desastre para los videojuegos. Un desarrollador llamado Alex St. John, que trabajaba en la compañía, estaba convencido de que el sistema sería un fracaso para videojuegos. A diferencia de MS-DOS, que permitía acceso directo al hardware, Windows con su memoria protegida y otras características complicaba mucho el desarrollo de juegos. St. John, junto con Craig Eisler y Eric Engstrom, decidió crear una tecnología que cambiaría las reglas del juego. Así nació DirectX, una API que permitía acceso directo y universal al hardware para los desarrolladores. Gracias a DirectX, los programadores ya no tenían que escribir código específico para cada configuración de hardware, sino que podían usar una única herramienta para crear juegos compatibles con cualquier ordenador. Para demostrar que Windows podía ser una plataforma seria para videojuegos, Microsoft se alió con la estrella de la industria en aquel entonces, John Carmack de ID Software, para portar Doom a Windows. Aunque Gabe Newell trabajaba en Microsoft y participó en el desarrollo de Windows 95, no lideró directamente en el port de Doom. Sin embargo, Doom 95, lanzado en 1996, ayudó a demostrar que Windows podía ejecutar juegos con gran rendimiento. Así empezó la era dorada de los videojuegos en PC. Dato curioso, Gabe Newell dejó Microsoft porque un solo juego le cambió la vida. Super Mario 64. Dijo que ese juego le hizo ver el potencial de los videojuegos como algo más que software, lo que le llevó a fundar Valve. DirectX se convirtió en la pieza clave para que los desarrolladores adoptaran Windows como plataforma principal. Con cada nueva versión, la API mejoraba el rendimiento y facilitaba la creación de gráficos avanzados. Juegos como Half-Life, Age of Empires y Quake 2 ayudaron a consolidar la supremacía de Windows en el mercado. Mientras Microsoft conquistaba el mercado, Apple iba en dirección opuesta. En los años 90, Windows se convirtió en el sistema operativo dominante gracias a su enfoque en compatibilidad y soporte para una gran variedad de hardware. En contraste, Apple pasó por una crisis financiera y estuvo al borde de la quiebra en 1997. Fue entonces cuando Steve Jobs regresó a la compañía y tomó decisiones drásticas para reinventar la marca. macOS X no logró hasta 2001, cuando el mercado ya estaba dominado por Windows. Este sistema operativo basado en Unix representaba un cambio radical respecto a macOS clásico, pero su adopción fue lenta. Mientras tanto, Microsoft consolidaba su dominio con Windows XP, lanzado ese mismo año, que ofrecía mayor estabilidad y compatibilidad con software y juegos. Dato curioso:
Apple tuvo en sus manos la oportunidad de dominar el gaming en los 90, pero rechazó una colaboración con ID Software para portar Doom a Mac antes que Windows. Apple decidió enfocarse en crear productos hermosos y exclusivos para profesionales creativos, dejando de lado a los gamers. Aunque adoptó OpenGL como su API gráfica, no invirtió en su desarrollo como lo hizo Microsoft con DirectX. Además, priorizó diseños finos y silenciosos en lugar de potencia gráfica, lo que hacía que sus ordenadores fueran poco atractivos para los gamers. Pero el reinado de Windows empieza a tambalearse. Durante años, Microsoft mantuvo un dominio absoluto en el gaming de PC gracias a su estrategia con DirectX y la compatibilidad con una gran vasta biblioteca de juegos. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar tras el desastre de Windows 8 en 2012. Aquí es donde entra Linux y Valve. Preocupada por la dirección de Windows, Valve decidió apostar por un sistema operativo propio, SteamOS, basado en Linux. En 2021, Valve volvió con fuerza con la Steam Deck, una consola portátil que usa Linux. Esta vez la clave del éxito fue Proton, que permitía que los juegos de Windows se ejecuten en Linux con gran rendimiento. Apple también se está preparando para su revanche con Metal y herramientas como el Game Porting Toolkit. Windows se convirtió en la plataforma principal para videojuegos gracias a DirectX. Mientras tanto, Apple se enfocó en el mercado creativo y no invirtió lo suficiente en la comunidad gamer. Sin embargo, el reinado de Windows ahora enfrenta amenazas con la llegada de Steam Deck y los esfuerzos de Apple. La batalla por el trono de los videojuegos acaba de empezar. ¿Crees que Apple logrará su revancha en el gaming o Windows seguirá dominando? Dímelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y si te ha gustado el vídeo darle el botón de me gusta. Y claro, si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo Hello Ricky y nos vemos en los próximos vídeos.